A Pedro le gustaba estar cerca, bien cerquita de la gente. Él no tenía intenciones de ser molesto, pero necesitaba mirar a los ojos, abrazar, hablar de cerca. Y a veces resultaba cargoso para los demás, que siempre le decían: «Volá de acá, Pedro, volá de acá». Entonces Pedro se subía a su bicicleta verde y salía pedaleando a toda velocidad, hasta que llegaba a una laguna enorme que quedaba cerca de su casa. Pedro bajaba a la playa, iba a sentarse siempre al mismo lugar, un médano, desde donde podía mirar el agua y pensar. Un día Pedro escuchó «Volá de acá», de boca de su hermana mayor. Y como siempre, Pedro se subió a la bicicleta y salió pedaleando a toda velocidad, casi como queriendo levantar vuelo. Cuando tuvo la laguna a la vista, estaba por ir a sentarse en su lugar, en su médano, Pedro se sorprendió. Ahí, en su médano, estaba sentada Lucía. Lucía era una chica de su edad, que él sabía que iba al turno de tarde de su escuela y que conocía de nombre, pero nunca habían cruzado palabra. Pedro se acercó despacito. Discúlpame, pero ese es mi lugar favorito. ¿No te podés sentar en otro lado? No, pero si querés te puedo hacer un lugarcito. Ven y sentate. Pedro abrió los dos ojos enormes y fue a sentarse al lado de Lucía. Y ahí estuvo un rato en silencio, mirando el agua, la bici, a Lucía de reojo. Y después de un ratito Pedro tomó coraje. Vos te llamás Lucía, ¿no? Sí. Y vos sos Pedro, ¿no? Pedro, el que vuela. A Pedro se le pusieron los cachetes como dos brasas. Sí, bueno, a veces siento que vuelo, en la bici nomás. Después se hizo un silencio incómodo. Para Pedro, a Lucía le dio risa. Y después de un ratito más, de nuevo, Pedro se animó y dijo: ¿no querés venir a mi casa a tomar el mate cocido? Bueno, dale, pero si me llevas en la bici. Pedro agarró la bici, puso la mano en el manubrio, el pie en el pedal y le ayudó a Lucía a acomodarse en el caño de la bicicleta. Y allá salió. A la cuarta pedaleada, Pedro se dio cuenta de que nunca había llevado a una chica en la bici, y menos a una que hablara tanto. Lucía no paraba de soltar palabras, saludaba a los desconocidos, imitaba el canto de los pájaros, se reía y hablaba y hablaba. Y Pedro trataba de prestarle atención, pero el pelo negro de Lucía le rozaba la cara y casi podía sentir el calor de su mejilla izquierda. El perfume de Lucía le inundaba la nariz y cada vez que ella se daba vuelta para decirle algo, Pedro creía perder la orientación, el ritmo, el aliento. «Cuidado que no se te metan los pies en los rayos», decía Pedro como diciendo: «Ay, me gustás mucho». «Agárrate fuerte que viene una bajada», pedía Pedro como pidiendo: «No te vayas a tu casa». «¿Vas cómoda? ¿No te hace doler el caño?», preguntaba Pedro como preguntando: «¿Nos vamos a ver mañana?». Finalmente llegaron. Pedro apoyó la bicicleta en la tapia y le pidió a Lucía: «¿Me esperás en el patio? Ya vengo». Entró a la cocina, puso la pava, preparó 2 tazas, 2 saquitos de mate cocido, azúcar y partió al medio una cara sucia que de milagro había quedado del desayuno. Después acomodó todo lo mejor que pudo en una bandeja de plástico floreada, la única que había en la casa, y salió.
Lucía estaba abajo de un algarrobo, mirando un hormiguero. Se sentaron, tomaron el mate cocido casi en silencio. Y cuando terminaron, Lucía sonrió, se levantó de golpe y le dio un beso a Pedro justo donde termina la boca y empieza la mejilla. Y allá salió Lucía corriendo, montada en su propia risa, y Pedro se quedó un rato en silencio, sonriendo, sorprendido. Después se levantó y decidió lavar su bicicleta. La lavó, engrasó los cambios, la cadena, lustró el asiento, le despegó una calcomanía que todavía quedaba medio despegar, quién sabe desde cuándo. Con su bicicleta reluciente y con el verano encima, Pedro sintió que ya no hacía falta que nadie le dijera «¡Volá de acá!», porque Pedro ya estaba volando.